de Dios aquí. Entonces hay que prestar atención lo que nos dice aquí. Si usted nota el capítulo 16 de Apocalipsis, habla de qué. ¿Qué dice el subtítulo? Las copas de la ira de Dios. Debe llamar la atención, porque un Dios que es amor, y estamos estudiando obviamente un folleto que nos enseña cómo organizar esas ideas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la ira de Dios, aquí mismo en el versículo 1, está vaciada de las 7 últimas plagas, ¿ok? Pero es interesante porque en el versículo 13 el Señor nos advierte de manera especial para estos últimos días a que nosotros no podemos ser engañados, y nos presenta los tres antagonistas en el capítulo 13, ¿verdad? Que es el dragón, que ya nosotros sabemos quién es el dragón, ¿cierto? ¿Ok? Sabemos quién es el falso profeta, ¿verdad? Sabemos también quién es la bestia, que en Apocalipsis 13 también nos dice claramente de lo que iban a hacer. Ahora es interesante porque en el versículo 15 entonces del capítulo 16 dice así: yo vengo como ladrón. Lo primero que yo quiero que nosotros nos enfoquemos es en ese verbo, en el primero. Yo vengo. O sea, Jesús viene. O sea, la promesa de la bienaventurada esperanza no es un mito, no es una mentira, no se lo inventó un hombre. Ahora, Jesús primeramente nos advierte para que nosotros estemos como preparados. Pero de que Él viene, Él viene. Ahora es interesante porque dice: yo vengo como ladrón. Es decir, de manera sorpresiva. Pedro habla más claramente acerca del día del Señor. Dice: porque el día del Señor será como ladrón en la noche. O sea, el Señor viene como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero nosotros sabemos que primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice que el Señor viene con voz de qué? De mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces el Señor no viene como ladrón, el Señor no viene. El día del Señor va a sorprender a muchos, porque va a venir de repente, ¿cierto? ¿Y cuántos quieren estar preparados? Yo quiero estar preparado, entonces vamos a prestar atención aquí a lo que dice: yo vengo como ladrón. Ahora escuche: bienaventurado el que vela y guarda que sus vestiduras o sus ropas, no sea que ande desnudo y vean que el Señor no quiere que ninguno de sus hijos lo reciba ni desnudo ni en vergüenza. Y es por esta razón que el texto es bien claro y dice: lo primero que ustedes deben hacer es que, ¿qué dice el texto? Velar. Velar. ¿Cuántos están velando? Vamos a ver. Levantando la mano rápida, no todo al mismo tiempo. Vamos a ver. ¿Cómo usted vela? ¿Cómo usted entiende velar? Vamos a ver, ¿cómo velamos? Ok, Chihuito. Estar atento, mirando. ¿Cómo yo puedo velar? Estando atento, mirando las señales, estudiando las escrituras, estudiando lo que Cristo ha dicho por su palabra. Entonces, es importante entender especialmente lo que Jesús enseña antes de su venida, porque recuerden claro que la primera venida de Cristo, lo voy a decir, la primera venida de Cristo para sus discípulos, para los que creían en Él, para los que esperaban el advenimiento,
desata. ¿Ustedes saben eso? ¿Cuántos estaban preparados para su venida? En su primera venida, ¿cuántos? Usted y yo somos inteligentes, ¿verdad? Unos 6. Había unos cuantos, Había unos cuantos, ¿verdad? los reyes, magos, los reyes. Estaban preparados, ¿verdad? Pero de su pueblo, porque los reyes magos, está bien, la luz que alumbra a todo hombre, le alumbró la estrella, pero su pueblo, el que tenía el conocimiento de la profecía. Yo quiero, por favor, que usted vaya rápidamente a Lucas. Allí yo veo algo interesantísimo que todavía está en estudio. Sí, todavía está en estudio. Y nos enseña algo interesante de esa primera venida. Vamos rápido, vamos a verlo. Oye, yo voy a cruzar rápido todos estos personajes. Dice aquí Lucas capítulo 1, versículo 5, relata diciendo: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado ¿cómo? Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba ¿cómo? Elisa. Hay dos personas. Número uno se llamaba el hombre Zacarías y su esposa Elisa. Ahora preste atención. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente, andaban ¿qué? En 9 mandamientos de Dios. Todo mundo. Yo tengo un problema con la ley. ¿En cuántos mandamientos? En todos. Yo quiero que usted vea, por favor, el remanente que esperaba listo a Jesús. Yo quiero que nosotros nos enfoquemos especialmente en cómo la Biblia describe los que recibieron y reconocieron a Jesús. Porque si nos da el tiempo, el Señor se ha comprometido con un remanente final. Entonces estos eran justos, irreprensibles y guardaban ¿qué? Los mandamientos. Eso suena, yo no sé ustedes, pero cuando a mí me hablan de guardaban todos los mandamientos y eso es algo difícil. ¿Creen ustedes que es difícil guardar todos los mandamientos? El hombre carnal no puede, ¿verdad? Nosotros no podemos. Por eso necesitamos una conexión constante con Dios. Es por eso que necesitamos esa conexión constante con Dios. También María, ahí mismo, en el mismo texto, hay una mujer llamada María también. Fue parte de ese remanente. Ana también está ahí. Pero yo quiero que usted tome tiempo en su casa e investigue las 6 personas o ese pequeño remanente que se dio cuenta cuando se cumplió la promesa del primer advenimiento. Cómo la Biblia describe el carácter de ellos. Cómo la Biblia describe el carácter de ellos. Ahora, si nosotros volvemos a Apocalipsis 16, Jesús viene, ¿sí o no? Su segunda venida. ¿Ok? Y nosotros necesitamos velar. Velar es estar despierto. Yo no voy a pasar mucho tiempo hoy viendo todos los textos en la Biblia que nos hablan de la importancia de velar. Porque no va a haber tiempo. Pero velar es estar despierto. Por ejemplo, en el Getsemaní era necesario que los discípulos estuvieran como, pero despierto ¿para qué? Pues yo puedo estar despierto y no tener ningún objetivo. De paso nosotros estamos despiertos. Físicamente tenemos los ojos abiertos. Pero nosotros sabemos que cuando Jesús está hablando de estar despierto, en el contexto del Getsemaní, era estar en oración ferviente. ¿Cuántas veces oran
hijos de Dios. Eso es importante para estos últimos días. La comunión con Dios es esencial. Y yo quiero leer esta cita. Dice aquí, a ver si encuentro esta cita, que nos dice la sierva de Dios, en tanto que la busco, que en estos últimos días, escuche bien, Dios necesita toda la consagración de sus hijos. Todo es todo, obviamente. Y dice que hoy más que nunca Guadalupe y Rodolfo no pueden descuidar la oración secreta en la iglesia se ora. Y eso está bueno. Gloria al Señor por eso. Yo no estoy hablando de cualquier oración. El velar no se trata de simplemente cualquier oración. Es de una relación real que usted tenga con Dios. Amén. Que usted tome, yo está caminando, no, yo no estoy hablando de esa, y esa es buena también. Es que usted saque un tiempo especial para comulgar con Dios. Todos los hombres y mujeres de Dios tenían ese tipo de relación con su Señor. Y, por ejemplo, hablando de Jacob, ¿cuánto han leído de Jacob? Y Jacob es un tipo de lo que debe ser nuestra vida de oración en estos últimos días, ¿cierto? Dice el conflicto de los hijos, página 327, hablando del tiempo de angustia, que muchos, si no hubiéramos tiempo para orar y pasar tiempo con Dios, habría de llegar el momento de que hemos visto a Dios cada cara. O sea, pasar tiempo en la presencia de Dios. Entonces, en este contexto de la venida del ladrón, de cómo el ladrón va a sorprender a muchos, aunque estén despiertos, están durmiendo. Lucas 18, ¿qué dice? ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús? Lucas 18, y le dijo esa parábola para que oren cuántas veces al día. Siempre, y no desmayar. Así dice Lucas 18. Y cuando termina la parábola dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, pero hallará fe para qué, de acuerdo a la parábola. Para orar, gente que tenga realmente una relación con Dios, que no ande adivinando por ahí, que conozca a su Señor, que conozca a su Señor. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos están velando? Amén. ¿Creen ustedes que en este 2025 podemos velar más? Amén. Miren que dice esta cita, el testimonio en tomo 5, páginas 95 y 96. Dice aquí, escúcheme, hablando de los dos siervos de Mateo 25, dice, aquel siervo, el siervo malo, dice, su mal comenzó cuando inició a descuidar la vigilancia en la oración secreta. Luego sacrificó todos los deberes religiosos. Escuche bien, porque cuando uno comienza a sacrificar cosas, ay, y claro que tiene, no, fue que separado de mí, aunque venga a la iglesia, los deberes religiosos se descuidan porque no hay conexión con la vida. No se está velando. Dice, luego sacrificó otros deberes religiosos y así se abrió puerta para todos los pecados que siguieron. ¿Cuáles fueron los otros pecados? Maltratar a los hermanos. A decir en su corazón, mi Señor tarde en venir. A comer y a beber como los impíos. ¿Cuál fue el problema? ¿Dónde empezó el problema? Vean, es un proceso este asunto. Su descuido fue la oración como secreta. En el contexto de estos días finales, ¿cómo debe estar nuestro altar de la devoción personal?
Hermanos, esto no se trata con bonitas intenciones. Ay, yo quiero salvarme. Y que las buenas intenciones me van a salvar. Eso no se trata de eso, hermano. Y Jesús se lo hizo saber a Pedro. Ora, que viene la tentación. Aunque no quieras y esté cabeceando, ora. Cada cristiano será saltado por tres cosas. Termina la iglesia. Por las seducciones del mundo. O sea, ¿son qué? Tentaciones externas. Los clamores de la naturaleza carnal. ¿Cuáles son esas? Las tentaciones de la carne, que usted la piensa, que Señor, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Eso lo va a saltar, pero usted tiene que estar en constante ¿qué? Oración. Y las tentaciones directas de Satanás. Yo creo que nosotros ahí, el 90, bueno, muchos se quedan ahí nada más. Pues cuando Satanás utiliza a otro, imagínate, ya nosotros estamos. Esa es la más fácil. Las tentaciones directas. Cuando usted sabe que eso no viene de Dios, pero a veces nos quedamos ahí. Y no estamos velando con las seducciones que nos presenta el mundo y especialmente con los clamores de nuestra naturaleza carnal. Déjame hablar con Jacob, déjame decir, porque es que es un tipo de algo en el futuro. Ese hombre es alguien, está representando a alguien en el futuro que dice que quiere ser parte del remanente de Dios. Y mire que dice aquí, porque a veces nosotros nos enfocamos, Chihuilo, y decimos, bueno, Jacob tenía un lugar de encuentro, él se encontró en un lugar, Dios se encontró con Jacob en un lugar. ¿Recuerdan cuál fue ese lugar que Dios se encontró con Jacob? Que iba Jacob desesperanzado, su hermano lo iba a matar, tuvo que salir corriendo de su casa, no tenía ni uno en los bolsillos, y decía, pero venme ahora, pero estoy corriendo como fugitivo. Y dice que esa mentira o ese carácter le tomó en casa de 20 años, 17, 14, ¿y cuántas veces le habían cambiado el salario en Génesis? Como 6 veces. Unos 20 años más o menos, usted lo calcula ahí, lo ve en la Biblia. Y cuando Dios le dice ahora, tú tienes que ir allá a casa de tu hermano, y él agarra todas las cosas, pero yo quiero enfocarme especialmente en la noche. Cuando ya él sabía que su hermano Esaú venía, ¿qué hizo Jacob? Aparte de dividir y organizar su familia y su campamento, ¿qué hizo? Lo segundo que hizo fue irse ¿a dónde? A hacer un encuentro con Dios, irse a Betel. Betel está en cualquier lugar. Y dice que cruzó el charquito, el río, y ahí se puso a orar. ¿Y qué pasó ahí? Díganme ustedes. Vino un ángel. Y Jacob creía que era un enemigo, que era un hermano, cuidado. ¿Y qué se puso a hacer, Jacob? Luchar. Ahora yo le pregunto, ¿quién ganó la batalla? ¿El ángel o Jacob? Porque cuando nosotros estamos hablando de la batalla, hablamos de algo físico. Las implicaciones de la batalla de Jacob no tienen que ver con lo físico simple y llanamente. Porque ya cuando rayaba el alba, ¿qué pasó? El ángel no le coyuntó a un lado. Entonces, ¿quién ganó? Físicamente, ¿quién ganó? Pero hoy nosotros, Jacob ganó la batalla. Creo que Jacob llevó lo mejor la bendición. Jacob ganó cuando se dio cuenta que luchaba por Dios y se aferró y no desmayó. Mire cómo lo presenta Oseas 12:4. Luchó con el ángel. ¿Luchó, sí o no? ¿Y quién venció? Dice, y venció. Ahora Oseas va a explicar en qué consiste.
esa victoria. Dice, lloró y clamó para que lo bendijera. No se soltó. Lloró lágrimas con sus ojos. Dice, lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel lo encontró cara a cara y habló con quién. Mis hermanos, esto tiene implicaciones espirituales. La lucha de Jacob fue aferrarse, y hasta que él no consiguió la bendición, hasta que no se sintió en el hecho de que había sido perdonado, no soltó la mano de Dios. Betel simboliza el lugar de oración, la higuera. Con Natanael nos encontramos con Dios cara a cara. ¿Tienes tu higuera? ¿Tienes tu Betel en tu casa? Betel es el lugar donde se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Pero tienes tu lugar, hermano. ¿Cuántas veces va a ir? ¿Cuántas veces has brotado lágrimas de tus ojos? No lágrimas de tus ojos andando en tu casa y quejándote, no. Es allá en Betel, allá, confiando en la promesa de Dios. Allá en aquel lugar, en aquella higuera. La sierva de Dios dice que este hombre es un ejemplo de nosotros para estos últimos días. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis 16, verá en el contexto del Getsemaní, no descuidemos la oración secreta. Díganle al hermano que está ahí. Díganmelo a mí, Solán, yo lo digo a usted. No descuide la oración secreta. Dígaselo, mi hermano, que nos olvidamos de eso, hermano. Y andamos más pendientes de cosas, hermano. Nos olvidamos de eso. ¿Quién fue que no perseveró en la verdad? Solén habló ayer. No perseveró en la verdad. No es saber, no es perseverar en eso. Vamos a concluir este texto. Dice Apocalipsis, bienaventurado, dichoso, bendecido 7 veces, el que vela. Ahora, mire que dice, y guarda que sus ropas. ¿Usted entiende lo que está diciendo aquí? No anda dando vergüenza. De paso, el no entender Apocalipsis 16 es no estar claro con lo que el Señor le dice a la Odisea. La Odisea no está pendiente a cuidar sus ropas. El mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea es que la Odisea tiene el riesgo de manchar sus vestidos, los suyos. Es el problema. Y dice el texto aquí, guarda tus ¿cuál es ropa? ¿Cuál es ropa que yo puedo guardar? Primera de Pedro 3:14. Vamos a ver si entendemos esto rápido. Primera de Pedro 3:14. Miren qué dice. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, de paso, Pedro está hablando de lo mismo que está refiriéndose Juan en el Apocalipsis. ¿Ok? No están divorciados ustedes. Dice aquí, por lo tanto, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia. ¿Procurar con qué? Procurar. Ustedes saben lo que es procurar con diligencia, ¿verdad? Procurar con... No, porque puede ser que nosotros estemos en espera de cosas, pero no estamos procurando con diligencia. Procurar es hacer diligencia o esfuerzo para que suceda algo que se espera.
Procurar que ser hallado sin manchas. Para la primera venida de Cristo, ¿cómo estaba Zacarías? ¿Cómo estaba Elizabeth? Para los que quieren guardar los mandamientos de Dios, Apocalipsis 14:12, que dice que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, este remanente lo guardó, porque dice que eran fieles y no era que no tenían problema, porque Zacarías estaba en el templo y tenía un problema y le estaba orando a Dios, porque su esposa era estéril. No se sabe cuántos años usted puede tener problemas y situaciones, pero Dios responde la oración sincera y la oración secreta. Hermano, le pregunto, ¿cuándo debemos nosotros hallarnos, escuche bien, sin manchas, sin arrugas, después que Él venga o antes que Él venga? Es importante. Es importante entender eso, porque dice, procura, mi hermano, aquí está hablando de santidad. Aquí está hablando de santidad. Sin manchas. ¿Cómo puede ser eso, Señor? Acá, ¿ustedes han recibido el manto de la justicia de Dios? Gálatas dice que todos los que se han bautizado están revestidos de quién? De Cristo Jesús. ¿Cuándo está bautizado? Amén. Y el manto de justicia de Cristo, ¿quién lo tiene espiritualmente hablando? ¿Usted ha recibido el manto espiritual? Amén. ¿Y qué es lo que estamos? Entonces, ¿cuál es el peligro que corre la Odisea? Mancharlo. Mancharlo. Las cosas espirituales son cosas espirituales que tienen que resolver. Dice que la Odisea tiene que prestar atención a qué? A lo que ha recibido. ¿Qué recibió la Odisea? El manto de la justicia de quién? De Cristo. Que le fue imputado. Ahora en su vida ella tiene que. Eso no es que, no, porque hay corazón de diablo y espíritu de Dios. Y usted viviendo una vida de diablo por ahí, inventándose mentiras y vaina. Entonces, ¿qué es bueno? Y eso te va a recomendar a ti. No manches tu qué, tus vestiduras. Ahora preste atención. Ahora preste atención. Porque aquí está hablando de qué? De santidad. Efesios 5 dice que cuando Cristo venga, Él va a venir a buscar una iglesia como llena de manchas por donde quiera. Pero eso es antes del venir o después. Mire que dice aquí el comentario bíblico adventista de la sierva de Dios. Comentando Efesios 5 dice: el novio divino espera ansiosamente el momento tras preparar su novia gloriosa. Cristo quiere preparar la iglesia, ¿sí o no? ¿No quiere preparar? Pero Él está esperando el momento. ¿Para qué? Para preparar su novia gloriosa. De modo que no muestre manchas ni arrugas, ni cosas semejantes, para venir y pueda reclamarla como de su propiedad. ¿Cuándo Cristo quiere reclamarla de su propiedad? Pues su remanente, hermano, que está santificando. ¿Ustedes creen que es mentira cuando la palabra de Dios dice que no todo el que anda por ahí, Señor, Señor? ¿Sí? Nosotros que somos su novia debiéramos sentirnos inspirados por su ardor y preparación para este acontecimiento. Amén. Ser hallado en Él. ¿Cómo? Sin manchas ni arrugas. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser eso posible? ¿Que andemos en santidad? Amén. Apocalipsis 3. Vamos a ver si puede ser eso posible. Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3. Hermanos, el Señor quiere hoy en día que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir, dice la Escritura. Ahí mismo en Primera de Pedro, si usted santo en toda vuestra manera de qué. ¿Usted cree que se puede ser santo? ¿Y qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Que hay muchas palabras, hermano, que quedarse. Hay que tomar tiempo para explicar eso, porque a veces no piensa la cosa. Vamos a
en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 4. Esto el Señor lo está expresando del remanente en algún momento de la historia, porque saben ustedes que el remanente siempre ha existido, ¿cierto? El remanente siempre ha existido. Entonces, miren lo que el Señor le dice aquí. Dice aquí: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. que no han manchado sus vestiduras. Entonces la vestidura puede manchar. ¿Puedo yo manchar el carácter de Cristo? Lo que dignifica o lo que mancha el carácter de Cristo es lo que tú haces todos los días, hermano. Presta atención a lo que tú estás haciendo todos los días en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Presta atención a eso. Eso dignifica o mancha tu vestidura. Y el Señor no quiere que tú y yo estemos desnudos. ¿Ok? Dice aquí que estos no habían manchado ¿qué? Sus vestiduras. Entonces dice: andarán conmigo ¿en qué? En vestiduras blancas, porque son. Dice: ahora mismo nosotros tenemos una vestidura ¿cómo? Blanca. Espiritual. La justicia de Cristo. Impartir ese manto de justicia a otros. Y cuando el Señor venga, entonces sí nos va a dar unos mantos espirituales físicos, ¿ok? Para andar. Es otro tema. Pero ahora lo que yo quiero que usted preste atención, que el manchar la vestidura, Pablo, tiene que ver con algo que usted hace todos los días. Tiene que ver con la conducta. Miren qué dice el Señor. Miren qué dice el Señor. Versículo 2. Miren qué dice el Señor. Sed vigilante. ¿Cómo debe ser? Vigilante. Estén alerta. ¿Y cómo se está alerta, hermano? ¿Cómo se está despierto? En el contexto de la venida de Cristo. ¿Cómo es que cuando el Señor habla de estar despierto, ¿qué se trata? Es verdad. De orar. Y la vida de oración secreta. Ustedes que se lo olvidan mucho. Ser vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. Hay algo, hermano, hay alguna doctrina, alguna obediencia que está para morir en tu vida, que no ha alcanzado victoria. Porque, ahora escuche, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de mí. ¿Qué es lo que mancha la vestidura? Es lo que yo hago. Es lo que yo hago. Me invento mentiras, me invento falacias. ¿Cómo estoy caminando en santidad? ¿Me estoy consagrando realmente a Dios? ¿Estoy obedeciendo a la voluntad de Dios? En conclusión, hermanos, en conclusión, la sierva de Dios comenta este texto que acabamos de estudiar, Apocalipsis 16:15. Y yo voy a finalizar con el comentario que ella hace a ese texto. ¿Le parece? ¿Quién viene como ladrón en la noche? Jesucristo. Y cuando usted lee el texto, dice: vengo como el bienaventurado el que vela y el que no mancha sus vestiduras. Ahora preste atención, que esto le va a dar un giro de 180 grados. ¿Ok? Dice aquí, este es el testimonio, escucha los testimonios. Dice: estamos esperando y velando por el regreso de nuestro Señor, quien traerá la mañana. ¿Quién está en eso? Estamos nosotros en eso como iglesia. Hay unas pocas personas, dijo el Señor. ¿Ok? Estamos esperando y velando por el regreso del Maestro, quien traerá la mañana. No sea que viniendo de repente nos halle como. ¿Usted cree que Cristo viene para encontrar una iglesia dormida? ¿Una iglesia que esté llena de manchas? ¿Creen ustedes? Entonces, ¿a qué tiempo se refiere especialmente Apocalipsis 16:15 cuando dice: bienaventurado el que vela y no mancha sus vestiduras? Dice ella. ¿A qué tiempo se refiere aquí? ¿Ella lo dice? Tiempo de cierre. No se refiere a la revelación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar a un pueblo
Padre y se ponga sus mandos de venganza y esté frente al Padre y se dé el mandato, el que sea injusto todavía. El que es sucio siga ensuciándose todavía. El que es justo sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. y para ese tiempo, ¿cómo debemos estar vivo? Con la vestidura manchada por ahí. O Dios tendrá un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Dios tendrá un pueblo lleno del Espíritu Santo. Amén. Para eso es la Biblia también. Eso tiene que ver parte con el sellamiento. Porque lo que pase cuando el Señor dé esa orden, ya el Espíritu, la plenitud del Espíritu, es lo que va a hacer que sus hijos pasen por el gran tiempo de angustia. ¿No estamos preparando para eso, hermanos? Estamos viendo esos textos todos los días. La Odisea está más pendiente de lo que pasa en las noticias, pero no está pendiente de lo que pasa ahí alrededor de mi casa. ¿Y cómo están las vestiduras? Que el Señor nos ayude, hermanos, Amén. a que si corramos esta batalla, como dice Pablo, percátese, hermano, que usted está corriendo dignamente. Y dígale: Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo de manera continua me dé victoria sobre el pecado, Amén. sobre mis más fuertes tentaciones, que yo pueda ser un cristiano que vaya de victoria en victoria, porque eso es lo que Dios va a tener. Esa es la iglesia que Dios tiene. Apocalipsis 6 dice: salió venciendo y para Vencer. que no haya tantas derrotas, que podamos escudriñarnos, hermanos, a nosotros mismos y decirle: Señor, ayúdame a ser parte de aquel remanente que tú esperas hoy. Ayúdame, Señor. Hay otras cosas también, pero lo voy a decir así para orar. Si usted va a Pedro, en su primera carta, usted va a ver que velar son tres cosas: oración secreta, ferviente. En el contexto del fin. Número 2, ¿qué más? Número 2, mantener tus vestiduras, tu carácter, hermano. Ay, que el Señor, hoy hay un clamor, hermano, por donde quiera. ¿Nos va a dar el Señor victoria sobre el pecado, sí o no? Estamos procurando diligentemente la santidad en nuestra vida, pidiendo el Espíritu Santo. Por eso es historia, es un cuento bonito que tiene la Biblia. Procurar con diligencia, ser hallados. Y el Señor nos da la clave para hacerlo. Y finalmente dice: apresurándoos la venida. Entonces hay tres cosas. Hay que apresurar, ¿qué? La venida. Es otro paso. Pero vamos a orarle a Dios y vamos a pedirle: Señor, si hay alguna mancha en mis vestiduras, en mi carácter, yo quiero que tú la limpies, pero que me des el poder para yo alcanzar la victoria. Amén. Cuando vengan las tentaciones directas, voy a estar despierto. Eso no viene de Dios. Pero que cuando la naturaleza carnal quiera dominarme, yo pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Buscarle en oración. Amén. Ese es el pueblo que el Señor espera de nosotros. Vamos a orar. Oramos. Cariñoso Dios eterno Padre, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque es la orientación para nosotros reorientar nuestra vida. Amén. Oh Padre eterno, pueda de que nuestras vestiduras todavía estén manchadas por cosas, hábitos malsanos que nosotros podamos tener. Queremos rendir todo a ti, Señor. Queremos que tú nos limpies, que nos perdones, Padre Santo, y que nos dé victoria sobre nuestras tentaciones. Amén. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor. Quizás, Padre de amor, aquí no tenemos mucho ruido, mucha bulla, no sé, pero sí hemos escuchado tu voz y tu instrucción, y queremos
esperarte preparado para irnos contigo a morar en las mansiones eternas. Amén. Tú quieres buscar tu carácter en nosotros. Llénanos de ti cada día. Llénanos, Señor. Ayúdanos a ser cual Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.